Bueno, muy buenas tardes con todos. Antes que nada, agradeciendo a las autoridades y demás colaboradores de esta casa de estudios por habernos acogido en tan lindo lugar y recibirnos nuevamente para este tipo de actividades académicas, tanto al IEPI como a la Superintendencia. Asimismo, agradecer a las autoridades y colaboradores del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Además, sin duda, agradecer a ustedes por su participación estos 2 días y su presencia en este momento. Me han encargado que me refiera al tema de los procedimientos para la investigación de las prácticas desleales que se llevan a cabo en el Ecuador, en concreto, como hemos podido escuchar en la exposición del doctor Reyes, que me precedió, respecto a las prácticas desleales, tanto en el Ecuador, en la Superintendencia, como en el IEPI. Ya hubo algún debate, alguna relación sobre unas preguntas sobre este tema y espero entonces poder ser claro en mi exposición. Antes de entrar en detalle, quería así indicar que estos criterios corresponden al que les habla y no comprometen en lo absoluto el criterio de la superintendencia. ¿Cuáles son ciertos antecedentes, de modo breve, porque ya el doctor Reyes también se refirió en su exposición a las prácticas desleales? ¿Cuáles son los antecedentes en el Ecuador? Y podemos encontrar que desde el siglo XIX, ya con el convenio de la Unión de París, existían esbozos y protecciones a modo de general de la competencia desleal, ¿sí? Es decir, cómo a través de estas normativas se debía también proteger a todos los competidores y consumidores, sobre todo los competidores en este tipo de normativa, respecto de posibles prácticas desleales que se podían generar. En el Ecuador también nos vimos en la exposición precedente que el Código Civil ya contemplaba algunas normativas al respecto. Y después la normativa de propiedad intelectual, directamente la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, que pues fue promulgada en definitiva porque existían antecedentes que le vinculaban al Ecuador en el marco de la Organización Mundial del Comercio y también en el marco de la Comunidad Andina, que se fueron dictando distintas decisiones. La más importante sería la que se mencionaba ya en otras ponencias, la decisión 486, que en sus artículos pertinentes, que ahí les indico, establece sendas disposiciones sobre competencia desleal. La Ley de Propiedad Intelectual, desde el año 98, también recogía esas disposiciones. Sin embargo, en virtud de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que entra a regir en el año 2011, en el Ecuador, se derogan aquellas disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual para que no exista una dualidad, podríamos decir, una repetición de estas normas sobre la misma materia y constan incorporadas en el cuerpo normativo pertinente, que esto es en la Ley Orgánica de Control, Regulación y Control del Poder de Mercado. Ella fija en concreto en su disposición reformatoria y derogatoria 13ª la facultad, la competencia residual, podríamos decir, del IEPI, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en materia de prácticas desleales. Esto lo hemos llamado así nosotros, más a nivel académico, la competencia residual, porque ya vamos a ver más adelante cómo también el IEPI es autoridad en materia de competencia desleal en virtud de esta nueva ley que regula el control y poder de mercado. ¿Cuáles son entonces los órganos de aplicación? Antes de la ley existía una fase administrativa ante el IEPI, que como hemos visto incluso con algunos precedentes de casos puntuales en la charla anterior, llevaba el IEPI, ¿sí? Incluso pues tiene la facultad, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, de dictar ciertas medidas cautelares. Y la fase contenciosa, pues, si el litigio perduraba, se lo contemplaba ante los tribunales de lo contencioso administrativo. En virtud de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, tenemos que la fase administrativa puede llevarse tanto ante el IEPI como ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La fase contenciosa sigue manteniéndose si los intereses se perduran, ¿no es cierto?, de las partes en litigio ante los tribunales distritales de lo contencioso. ¿Qué establece la ley orgánica sobre las prácticas desleales? Ya vimos algún esbozo en la ponencia anterior y simplemente me permito indicarles que la ley nace en virtud de ¿qué? De que se supera una visión paleoliberal que tratan los tratadistas, o
una visión profesional de la protección de la competencia como tal, de la competencia desleal, para aplicar, para tomar más bien un modelo social de competencia desleal, ¿sí? ¿Cuál era la visión anterior que veíamos desde los esbozos primeros de protección de la competencia desleal, en virtud del convenio de la Unión de París, etcétera, que se protegía a los competidores, es decir, que entre los competidores no se hagan daño, ¿sí? Sean leales y no cometan ninguno de estos actos que poco a poco se han ido desarrollando en las legislaciones, que no son taxativos, es decir, puede siempre existir otros que vayan en definitiva en contra de los usos y costumbres honestas, ¿sí? Más se vinculaba, les repito, a que esa protección sea para favorecer, para no dejar que haya daños a los propios particulares, a los propios competidores. Se pasa de ese modelo más profesional, paleoliberal, al modelo social de protección, en el cual las instituciones encargadas de regular el funcionamiento de los mercados lo que buscan es justamente tutelar el mercado en su conjunto, no con interés especial de los particulares comerciantes que están en conflicto, ¿sí? Entonces, desde esa visión se dicta la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, que incluso está totalmente enmarcada en la Constitución de Montecristi, con esta visión de una economía popular y solidaria, con la visión esta de proteger el interés común, el interés general, y en concreto dentro del mercado de justamente regular un funcionamiento concurrencial del mercado, es decir, que los competidores compitan de manera leal, con usos y costumbres honestas, pero también que se garantice el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento del mercado, tomando en cuenta los derechos de los consumidores y usuarios. También tenemos, teníamos, creo que no está saliendo, bueno, ahí creo que está, ¿no? El objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado nos dice específicamente que es buscar la eficiencia en los mercados, el comercio justo, el bienestar general y de los consumidores y usuarios. Entonces aquí vemos este enfoque social que les comentaba, ¿sí? No es solamente interés de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado el proteger los derechos de los competidores, de los comerciantes, sino también de regular el mercado como tal, ¿sí? De proteger, de velar por la eficiencia de esos mercados, del comercio justo, de los derechos de consumidores y usuarios. El artículo 26, que ya está inmerso dentro del capítulo específico de las prácticas desleales, que nos dicen que se prohíben las prácticas desleales cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores y usuarios. Volvemos a ver aquí cómo se repite esta visión social de la protección de la competencia y en definitiva de la prohibición de actos que se consideran como de competencia desleal, no solo de proteger a los consumidores como tal, a los competidores. También nos dicen las disposiciones de la ley que existen aquellas prácticas que se refieren a la propiedad intelectual. Y aquí vamos a entrar entonces en detalle respecto a la ponencia anterior, la del doctor Reyes, que nos decía sin duda que hay muchas de las conductas de prácticas desleales que están relacionadas con derechos de propiedad intelectual que están siendo debatidos, ¿no es cierto? Sean de marca, sean de patentes, de modelos industriales, modelos de utilidad, diseños industriales, o también incluso de secretos empresariales. En estos casos, entonces, nos dice la ley expresamente en el mismo artículo 26, en su inciso segundo, que si las prácticas de competencia desleal tienen relación con derechos de propiedad intelectual, pero no existe una afectación al interés general o a esta visión social de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, que busca justamente tutelar el correcto funcionamiento del mercado, el bienestar de los consumidores y usuarios, entonces corresponde al IEPI conocer las causas específicas. Entonces aquí nace la competencia esa residual que les mencionaba anteriormente, en la que el IEPI también viene a ser autoridad de competencia desleal, en materia de competencia en concreto, en materia de competencia desleal, y puede conocer e incluso sancionar este tipo de prácticas en los casos concretos. ¿Cuándo? Cuando no exista afectación al interés general, sino más bien sean temas de particulares. ¿Cuáles son los tipos de prácticas desleales? Ya lo veíamos también en la exposición del doctor Reyes,
Pues bueno, primero el artículo 25 nos habla de la cláusula general, que es lo que les he mencionado anteriormente, es decir, cuando existe los usos o costumbres deshonestos de los competidores, ¿sí? Que eso se considera como marco general, es decir, cláusula general, las prácticas desleales. Y después en el artículo 27 nos da un listado enunciativo de ciertas conductas que son consideradas desleales, como los actos de confusión, engaño, la imitación, la violación de normas, la denigración, entre otros. Y esto, se insiste, son simplemente un listado enunciativo, ejemplificativo, porque no son las únicas prácticas que existen. Si nos vamos a la cláusula general de cualquier uso o costumbre deshonesto que se dé en el comercio, pues ya se considera como una posible práctica desleal. Y esto va a tono con lo tan cambiante que es la relación entre consumidores, entre competidores, con sus consumidores, y en definitiva con todos los nuevos avances que existen en toda sociedad en desarrollo, de que conforme se den este tipo de interrelaciones entre competidores y sus consumidores, pues pueden darse cualquier tipo de nueva práctica. Entonces no es dable que una ley limite a ciertas conductas como prohibidas el día de hoy y mañana queden por fuera otras. Entonces queda un número abierto, podríamos decir, de conductas, más bien son solo ejemplificativas. ¿Cuál es entonces, sigue entrando en materia, el procedimiento de investigación y sanción de las prácticas desleales que existen ahora en el Ecuador? En virtud del artículo 53, los procedimientos de la ley, ¿no? De la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, los procedimientos inician de oficio, a petición de otro órgano de la administración pública o por denuncia. Cuando justamente existe una denuncia, esta puede ser en materia de prácticas desleales, en concreto puede ser presentada ante la Autoridad Nacional en materia de propiedad intelectual, es decir, ante el IEPI, o directamente ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Y aquí sí vamos a ver cuál es, de este modo ejemplificativo, cuál es el procedimiento que ha fijado ya no la ley, sino directamente el reglamento para la aplicación de la ley, en su artículo 30 en concreto, que contempla la primera situación, que la denuncia se presente ante el IEPI, ante la autoridad competente en materia de propiedad intelectual. Entonces, la denuncia se presenta en el IEPI y, como escuchamos anteriormente, debe elevar una consulta a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Existen procedimientos internos en cada institución y los que conocen la materia de propiedad intelectual, sabemos que existe una denuncia que se presenta ante el IEPI, una tutela administrativa comúnmente, que se pagan ciertos derechos. También, pues si se requieren algunas medidas cautelares, pues existe alguna tramitación adicional. Pero el IEPI, ¿qué es lo que hace? Una vez que tenga ya la denuncia y algún documento adicional, que la ley no exige mayores, pero más es por temas de procedibilidad, nos remite la consulta a la superintendencia. También le corre el traslado al denunciado o al accionado, que lo llaman en el IEPI, para que conteste, ¿no es cierto?, conteste esa denuncia. Y también nos hace llegar a la superintendencia la contestación. La superintendencia tiene el término de 60 días para dar absolución a esa consulta, contestar esa consulta. ¿Y qué posibilidades pueden ocurrir cuando se presenta esta absolución? Primero, que la superintendencia debe realizar en este lapso, en este término donde está analizando la consulta del IEPI, si existe o no una afectación al interés general, si existe o no esta visión social que le decíamos de la competencia desleal, en el sentido de ver si es un caso entre pares simplemente, es decir, solo existen intereses particulares en conflicto, o realmente hay una afectación a la eficiencia económica, al mercado de modo general, o a los derechos de los consumidores o usuarios. En ese caso, en esa primera posibilidad, si detecta la superintendencia que en el caso concreto existe esta afectación al interés general, entonces el caso se seguirá sustanciando en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, conforme a los procedimientos que también se encuentran contemplados en el reglamento de la ley, y llegará hasta emitir sus resoluciones pertinentes. En caso de que no encuentre que existe afectación al interés general, sino más bien que existen simplemente intereses particulares en conflicto, ¿sí? En ese caso, entonces, la superintendencia va a devolver al IEPI la consulta
el expediente como tal, y el mismo deberá ser sustanciado, deberá seguir siendo sustanciado ante el IEPI. Y ahí viene la competencia residual que les decía del IEPI. El IEPI podrá entonces aplicar disposiciones, porque la misma ley lo permite, de la Ley Orgánica de Control y Poder de Mercado en materia de prácticas desleales para sancionar el caso concreto, ¿sí? El caso que atañe simplemente intereses de particulares. Otra posible opción que también puede acontecer es que en el análisis que haga la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, se detecten que no existen prácticas desleales en conflicto, que meramente existen temas de propiedad intelectual, que las alegaciones sobre posibles vulneraciones a las normativas de prácticas desleales no se dan como tal, y entonces la superintendencia le requerirá que se archive el expediente en estos apartes sobre prácticas desleales, es decir, en las consideraciones, en las peticiones que se han planteado sobre prácticas desleales. Entonces, cuando se presenta la denuncia ante la superintendencia, pues puede haber estos tres tipos de opciones. ¿Qué pasa cuando la denuncia es presentada ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado? Y ahí nos vamos a remitir al artículo 31 del reglamento. Primero, la superintendencia va a hacer una investigación previa también, consistente fundamentalmente en lo que les he mencionado, es decir, en verificar si esos indicios, esos presupuestos de la existencia de prácticas desleales tienen o no una connotación de afectar el interés general, de afectar la eficiencia económica o el mercado de modo general, o los derechos de los consumidores y usuarios, como nos dice la ley. En ese caso, si llega a existir ese análisis, pues entonces lo seguirá sustanciando el expediente, la superintendencia, hasta llegar a la resolución final. Si en cambio en ese primer análisis detecta que no existe esa afectación al interés general, sino meramente son intereses particulares los que están en conflicto, por más que haya indicios de la existencia de prácticas desleales, pues entonces puede remitir al IEPI para que sea el que continúe la sustanciación del proceso. Y con la competencia residual que tiene el IEPI también podrá aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y también detectar si existieron o no prácticas desleales y emitir la resolución que le corresponde. Es decir, aquí en este caso el trámite lo lleva el IEPI. Algo que debe ser aclarado sin duda es que este primer análisis que hace la superintendencia para decidir quedarse o no con el expediente o devolver al IEPI o remitirlo al IEPI, se lo hace sobre la base de indicios de la existencia de prácticas desleales. En ese estado del procedimiento no se llega a contemplar si existe o no las prácticas desleales, si se han dado o no las prácticas desleales. Eso es objeto de un análisis posterior. Basta, de conformidad con el procedimiento y con las etapas fijadas para tomar esta decisión de quedarse con el expediente o de entregar al IEPI, basta con que se haga el análisis del mercado. Y en ese marco, pues, justamente lo que se debe contemplar es lo que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, donde también, con miras a establecer la afectación o no a ese interés general o al bienestar de los consumidores y usuarios, nos indica que en cualquiera de los procedimientos la superintendencia debe determinar el mercado relevante, ¿sí? En todos los casos. ¿Qué consiste brevemente el mercado relevante? Examinar cuál es el mercado del producto que está siendo cuestionado, ¿no es cierto?, que es objeto del caso específico, cuál es el mercado geográfico de ese producto, es decir, si está en todo el país o si simplemente se lo expende en un determinado lugar geográfico, producto o servicio, y también ver las características de los consumidores y usuarios. En las charlas anteriores y ya expertos en la materia, también ustedes en textos específicos también siempre encontramos cuáles son las formas de mejor medir y de mejor determinar este mercado. Porque como veíamos y conversábamos con algunos de los expertos que nos han acompañado en este seminario, existen diferentes visiones, diferentes posiciones. Incluso pues algunos nos decían sí, que no deja de tener un grado de subjetividad en determinar este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque el momento de fijar cuáles son las características de los consumidores y usuarios, eso es muy peculiar según la cultura, los usos y costumbres de cada una de las sociedades determinadas. Si nos estamos limitando al mercado, por ejemplo, del sur de Quito, va a ser algo diferente quizás del mercado del norte de Quito, de los consumidores y usuarios.
y no decir de los consumidores y usuarios de Guayaquil o de cualquier otra ciudad del país. Entonces eso sin duda implica un análisis minucioso de cada caso concreto. Pero lo esencial sí es medir ese mercado relevante para ver si dentro de ese mercado existe o no una afectación que llame a actuar a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en aras de proteger el interés general, ¿sí? Porque si se ve que solamente afecta a derechos de particulares o simplemente la afectación es mínima al mercado como tal, pues entonces ya sabemos cuál es la consecuencia. Lo sustanciará el IEPI si hay temas de propiedad intelectual en debate. También se deben establecer las circunstancias particulares, entonces, que determinen la existencia del interés general o la salvaguarda de ese bienestar de los consumidores y usuarios. Y también es necesario que la determinación del interés general entrañe consideraciones de orden jurídico y económico, como hemos visto, como les estoy explicando. No solamente la ley no establece siquiera ciertos requisitos, ninguna legislación, entiendo, de países que tienen esta normativa de competencia, establece cuáles son las condiciones que se deben contemplar para medir la afectación o no al interés general. ¿Cuál es el interés general? Si hacía aquí alguna pregunta por algún colega, ¿cómo se puede medir ese interés general? Pues no existe una disposición normativa. Existen tratadistas, existen casos jurisprudenciales. Sin duda, nuestra raigambre romanista o de derecho positivo nos obligaría a medir, a fijarnos en qué dice la ley o la norma. Pero la superintendencia en concreto trabaja en ciertos criterios para establecer cuáles pueden ser algunos que se usen para medir o no esa afectación al interés general, pero sin duda no pueden ser taxativos ni pueden ser los únicos, porque esto es algo cambiante y es algo que se debe analizar caso por caso. En definitiva, el interés general y el bienestar de los consumidores y usuarios se lo debe ver desde un enfoque del funcionamiento del mercado, ¿sí? Que se contraponga a los intereses particulares que estén en debate. Sin duda, siempre va a haber también ciertos intereses particulares entre las partes en conflicto, ¿sí? Si estamos hablando de dos empresas grandes, o una grande y una mediana, o una pequeña, no importa, pero si hay ciertos intereses en conflicto, pues esos también, sin duda, también van a ser contemplados, van a existir, van a ser debatidos, van a ser exigidos los derechos de esos particulares. Pero a la superintendencia no le interesa, en definitiva, verificar si esos intereses particulares existen, están siendo vulnerados o existe la razón para protegerlos, sino sobre todo verificar si con la protección o violación de esos intereses particulares se está dando una afectación al interés general, ¿sí? Al mercado como tal. La defensa de los intereses particulares se le puede dar entonces, porque vamos a decir, ¿qué pasa con esos intereses particulares? ¿Quedan en indefensión? ¿Quedan en la nada? No, sin duda que no. Puede ser, primero, ante la autoridad de propiedad intelectual, como lo hemos dicho, ¿sí? Si existen temas de propiedad intelectual en debate, entonces es el IEPI el que podrá conocerlos y garantizarlos. O ante cualquier autoridad judicial. Si no existen derechos de propiedad intelectual en conflicto, entonces cualquier otra autoridad judicial podrá conocer. Veíamos cómo se mencionaba, el doctor Reyes mencionaba en su caso, algunos casos puntuales que llegaron a tribunales de lo contencioso o jueces ordinarios de lo civil, que conocieron temas en los que sí existió en ese caso temas de propiedad intelectual en debate, pero también de competencia desleal. Puede haber otros en los que no exista ningún tema de propiedad intelectual que esté siendo conflictuado, pero sí temas de competencia desleal, y entonces la justicia ordinaria también podrá conocer cuando se refieran meramente a intereses particulares. O también incluso consideramos que el régimen de defensa de los consumidores y usuarios puede ser pertinente. En la superintendencia hemos tenido bastantes casos en los que, por ejemplo, nos dicen, compré un auto y no me vino como yo quería, se me daña cada rato y entonces voy donde la concesionaria y no me quiere devolver el dinero o me da largas para reparármelo, entonces la superintendencia intervenga. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Existe ahí un interés particular en conflicto o existe una distorsión al mercado o al interés general o a los derechos de los consumidores y usuarios de modo general? Pues sin duda hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Vamos a ver si ese es un modus operandi permanente de esa concesionaria, si a todos los consumidores les está quedando tan mal, y si esa concesionaria tiene o no una participación importante del mercado, en qué ciudad estamos hablando, etcétera. Según eso vamos a ver si realmente corresponde a la superintendencia, no por tutelar el derecho de ese denunciante, sino en general del mercado y de los derechos en general también de los consumidores y usuarios, o simplemente es un tema particular. Es decir, si existe simplemente un caso en que el particular se vio afectado, él podrá acudir ante las vías pertinentes que estime adecuadas para resarcir, para exigir el cumplimiento de sus derechos, ¿sí?
La determinación como tal del interés general y el bienestar de los consumidores y usuarios no puede, como les decía, restringirse a ciertas reglas únicas, rígidas e inmutables. Por eso en la mayoría de legislaciones del mundo no existen cuáles son los criterios para que se determine esa afectación al interés general o qué se considera interés general. Incluso entendemos por eso el mismo legislador ecuatoriano, ya habiendo hecho una proeza aprobando la ley orgánica vigente, pues tampoco se permitió hacer este tipo de reflexiones, ni siquiera en el reglamento para la aplicación de la ley. La superintendencia, sin embargo, está trabajando ciertos criterios de modo general que sirvan de guía, pero no serían vinculantes, sino lo que más bien buscarían es dar ciertos parámetros para que todos los destinatarios de la ley, tanto consumidores, usuarios como competidores, pues sepan más o menos cuáles son los criterios que se están utilizando. Pero se advierte, esos pueden ser muy cambiantes. Incluso las instituciones responden a personas, ¿no? Según las personas que estén en las instituciones se podrán ir cambiando. Lo adecuado es que se busque tutelar el interés general, garantizar el bienestar de los consumidores usuarios como regla general, que desde la Constitución mismo pues se ordena, ¿no? Entre otros criterios que ya ha planteado la superintendencia y que son recogidos en casos ya reales, voy a mencionarles algunos y posteriormente pasaré a referirme y a citar ciertos casos ya publicados que ya han sido cerrados en la superintendencia y por ende puedo transmitirles a ustedes estas ideas en las que se ha hecho ciertos análisis para fijar si existe o no esa afectación al interés general. Primero, por ejemplo, se miden las participaciones que tienen en el mercado, los operadores económicos, las partes en conflicto, sin ser necesario que se establezca si existe o no poder en ese mercado. En definitiva, ¿cuál es la participación que tiene determinada empresa en el mercado específico? ¿Sí? Esto es parte de medir el mercado relevante, sin duda, pero también ya de ver cuál es la situación específica puntual de los operadores en conflicto, del operador que presuntamente está cometiendo la práctica desleal, ¿sí? Para ver si tiene importancia o no en ese mercado, más allá si tenga o no poder, eso es irrelevante. Otro criterio que se utiliza es la naturaleza e importancia social que tiene el producto o servicio afectado. Sin duda, una cosa es hablar de bienes suntuarios, cualquier tipo de por ejemplo, joyas, ¿no es cierto?, o relojes de lujo que antes mencionábamos, pues a medicamentos, ¿no es cierto?, medicamentos esenciales para la salud de todos los ecuatorianos, o de una pandemia específica que esté ocurriendo en ese momento. O alimentos en concreto, ¿sí? Alimentos de consumo masivo, o alimentos que tienen una gran aceptación en la población. Depende de cada uno de los productos, se podrá medir si hay o no mayor o menor afectación a los consumidores usuarios. Y eso dependerá ya de cada caso concreto. También se deberá ver la elasticidad que tienen esos bienes y servicios que pueden estar siendo afectados por una práctica desleal. Que de esto de la elasticidad, ya los economistas conocen mejor que uno, justamente la sustituibilidad que pueda tener ese bien, si tiene o no bienes sustitutos, si tiene o no otro tipo de bienes que pueden suplir el uso de ese bien o servicio, ¿sí? Es decir, si la población, los consumidores, en caso de que exista esa práctica desleal, pudieron haber o no escogido otros, ¿sí? O simplemente el mercado tenía que acudir a ese bien porque no quedaba otra alternativa. Otro criterio que se utiliza también son los medios empleados para generar la práctica desleal, ¿sí? Una cosa es que, por ejemplo, un operador de un barrio específico, de una tienda, de un restaurante específico, haya estado difundiendo a viva voz en el barrio que no se vayan a donde el operador de la competencia, donde otro restaurante, porque simplemente los productos son de mala calidad o no son bien preparados, etcétera, a que se haga una publicación, así sea los mismos operadores a través de los medios de comunicación masivos, ¿sí? Radio, televisión, prensa. Entonces el medio de comunicación que se utiliza, el medio de difusión de la práctica o el medio de cometimiento como tal, también puede ser relevante en el caso específico. Y en definitiva, lo que me he permitido reiterarles a lo largo de esta breve charla es que se deben analizar las circunstancias específicas de cada caso. No existen entonces enunciaciones expresas, claras, que contemplen distintos cuerpos normativos en otros países, en legislación comparada, ni en el Ecuador sobre cuáles son esos criterios. Sin duda se los aplica según el caso concreto. Y evidentemente ninguna de estas circunstancias deben ser recurrentes, es decir, no deben existir todas para identificar si existen o no
afectación al interés general o a los derechos de los consumidores y usuarios. Pueden ser una o varias de esas que ya existan, se den y permitan medir a la autoridad si existe o no esa afectación al interés general. Para referirnos ya concretamente a los casos, y con esto espero pues, poder tener alguna mayor claridad en el conocimiento que me he permitido transmitirles ahora, podemos citar ya ciertas disposiciones, ciertas providencias, resoluciones que ha emitido la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Así tenemos que en un caso del año 2012, uno de los primeros casos que tuvo la Superintendencia, se indicó justamente para establecer si existía o no esta afectación al interés general que las prácticas denunciadas, era en ese caso una presunta violación de secretos empresariales, no tendrían la posibilidad de una afectación al interés general, sino que únicamente incidirían en una afectación a intereses particulares, ¿sí? Es decir que se vio que esas presuntas prácticas, se hicieron algunas diligencias, un peritaje por ejemplo, que pudieron haber existido, se daban indicios de la existencia, pero que las mismas no afectaban al mercado. ¿Qué se hizo en ese caso concreto? Se midió cuál era el mercado específico, era de agencia de viajes, que la participación de la agencia denunciante, a la que aparentemente le habían violado sus secretos empresariales, pues tenía una participación muy pequeña y que incluso el presunto daño que se le causó era aún menor dentro de lo que es el mercado de agencias de viajes de la ciudad de Quito, porque justamente ahí vemos que bueno, una persona que quiera ir a una agencia de viajes no se va a ir a Cuenca o a Ibarra o a Ambato, sino que debe ser de un mercado geográfico determinado, que fue la ciudad, le limitamos a la ciudad y era aún así muy pequeña la afectación. Entonces dijimos, no hay afectación al interés general, pues que se lo lleve al IEPI, y se lo remitió al IEPI. Ahí más bien un tema procedimental, pensamos cuándo es el momento más oportuno para remitir el expediente al IEPI, y también se sentó este criterio: el momento procesal oportuno para que se realice dicha remisión debe ser cuando el pronunciamiento de la superintendencia quede en firme. Es decir, esperamos que la decisión de la superintendencia que adquiera firmeza en la vía administrativa para remitir el expediente al IEPI, porque de lo contrario, ¿cuál sería el problema? Le remitimos al IEPI al día siguiente que se emita la resolución y una de las partes involucradas plantea una reposición o una apelación, y después el criterio es revertido, y entonces ya está el expediente en el IEPI, entonces ya el IEPI está avanzando el criterio. Dijimos, no, debe adquirir firmeza en la vía administrativa, al menos ante la superintendencia, y después se lo pasa al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. En un siguiente caso, que este fue en cambio presentado directamente ante la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, bueno, en el anterior también, en el anterior fue presentada la denuncia ante la Superintendencia y lo remitió al IEPI. Este de la misma manera, la denuncia fue planteada ante la Superintendencia y remitimos al IEPI. ¿Cuál fue el criterio que ahí se utilizó? Decíamos que las presiones competitivas por este lado deberían ser significativas, ¿sí? Y que los consumidores tienen varias opciones para realizar su elección de compra. En este caso concreto se refería a unos restaurantes, ¿sí? También por presunta violación de secretos empresariales, pero veíamos que alrededor de esa zona geográfica, también en la ciudad de Quito, existían muchos restaurantes de la índole, es decir, del mismo tipo de productos alimenticios. Entonces el consumidor tenía muchas opciones, ¿sí? Y en definitiva, como ustedes pueden ver de ese texto, yo me he permitido subrayar, poner en relevancia lo que me parece más adecuado, pero ahí está el texto completo, incluso estas resoluciones se encuentran publicadas en la página web oficial de la Superintendencia. Pues se veía que existían varias opciones de los consumidores, que no se distorsionaba el mercado, que no existía un efecto grave en el mercado específico. Entonces se dijo también, las prácticas desleales denunciadas no afectan al mercado en su conjunto, por lo que la posible existencia de esas prácticas únicamente afectarían al interés particular y no al general. Entonces aquí también vemos cómo se evalúan ciertos criterios y se decide remitir el expediente al IEPI. En otro caso interesante, en cambio, nos vino del IEPI. La denuncia había sido presentada ante el IEPI nos remitió a nosotros para que absolvamos la consulta, y en el término señalado, habiendo recabado cierta información, porque haciendo un paréntesis pero siendo importante, debemos decir que dentro del tiempo que tiene la superintendencia cuando le remiten la consulta del IEPI, puede recabar cualquier tipo de información. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado le da amplias facultades a la superintendencia para recabar cualquier tipo de información o documentación para poder hacer justamente sus análisis, es decir, pedir, por ejemplo, las ventas que ha tenido esa empresa durante ciertos periodos,
cuál es la participación que tiene el mercado, pedir a otras autoridades que tienen datos estadísticos sobre determinados mercados y poder hacer nuestros análisis, sobre todo en este caso económicos. Entonces aquí también se hizo eso en ese lapso. ¿Y qué se dijo fundamentalmente? Bajo el supuesto de que las conductas analizadas tengan un alcance masivo por el medio empleado, la presunta práctica desleal puede resultar idónea para perjudicar a todos los operadores económicos que concurren en el mercado de productos determinados. Y también puede perjudicar a los consumidores y en general crear distorsión en el mercado. Entonces aquí vemos que el criterio que se usó fundamentalmente fue el medio que se usaba para el medio empleado, el medio informativo para realizar la publicidad en concreto, ¿sí? Y se dijo que, claro, tuvo llegada a toda la población, porque era en medios televisivos, en programas estelares, entonces realmente todo un buen número de consumidores pudo verse afectado, y por eso, además de ser un producto que tenía, los operadores en conflicto tenían bastante participación en el mercado, es decir, tenían mucha aceptación por los consumidores, presumimos que había esa existencia de prácticas desleales por un lado, y por otro, pues una posible afectación al interés general. Entonces el caso se quedó en la superintendencia. Otro caso, también que vino por remisión de la consulta del IEPI, lo que se resolvió es que de haberse dado efectivamente una práctica desleal de confusión, en este caso, los consumidores finales no verían afectado su bienestar, por cuanto ambos productos son prácticamente sustitutos perfectos. De haberse dado efectivamente una práctica desleal, la estructura del mercado no habría variado. Entonces aquí qué interesante también esta visión, mire, que pues justamente vemos que si se ha dado esa práctica desleal por los indicios que tenemos, reitero, en este punto solo se analizan presunciones de la existencia de prácticas desleales, no se llegan a sentenciar, eso solo se lo hacen fases posteriores, pero se ve que los consumidores no se vieron afectados porque tenían muchos sustitutos. ¿Sí? En concreto aquí era un producto alimenticio de amplio consumo, entonces se vio que los dos productos conflictuados no tenían realmente una repercusión grande respecto a los consumidores. No es que los consumidores debían consumir esos productos o no había otros, sino que habría muchas opciones, ¿sí? Y además, en caso de que se daba la práctica, que la estructura del mercado no variaba porque estos operadores en concreto no tenían una participación grande, ¿sí? El mercado era ampliamente diversificado, es decir, había muchos competidores y estos en concreto tenían una participación mediana, no mayor. Aquí también vemos otros criterios que se mantuvieron, que se pusieron en esa decisión. Y por último, bueno, otros dos casos más que les quiero mencionar, ya para ir terminando. En un caso concreto que la denuncia en cambio fue presentada directamente ante la superintendencia, se consideró aquí ordenar el archivo del expediente salvando el derecho del particular de acudir ante la justicia ordinaria a fin de reclamar la existencia de daños y perjuicios que puedan derivarse de las prácticas desleales de interés únicamente particular. Entonces también se midió el mercado, también se midió en caso de existir esa práctica por los indicios que se habían podido recabar, solo afectaban intereses particulares. Pero también se vio que uno de los alegatos, una de las pretensiones del denunciante era la presunta violación de secretos empresariales. Entonces dijo, en cuanto a la práctica desleal de secretos empresariales, por ser un tema que está contemplado en la decisión 486, es decir, en normativa de propiedad intelectual vinculante para el Ecuador, se decidió remitir sobre este tema en puntual el expediente al IEPI para que el IEPI lo siga sustanciando, sobre el tema de propiedad intelectual relacionado con prácticas desleales, pero que afectan meramente intereses particulares. Y en un último caso, que fue presentado también ante el IEPI, fue analizado por la superintendencia, esta afectación o no al interés general, y se decidió devolverlo al IEPI porque no había afectación al interés general. Se consideró que el producto del accionante, del que había denunciado ante el IEPI, tiene incluso la ventaja comparativa respecto al del accionado, en virtud del precio. Se vio que eran productos, sí había productos competitivos, en general los productos sí competían en el mercado, eran concurrentes, pero que uno tenía una ventaja frente al otro por el precio. Se hizo un análisis de los precios, de la cantidad incluso de productos que venían en el envase, y se decidió que se debió observar el retorno de la participación perdida por el accionante, o incluso el aumento de la misma, es decir, si esa posible práctica, esa presunta práctica, insisto en el tema presunta o los indicios que existen en esta instancia de la investigación, pues pudo o no
afectar la participación de ese operador en el mercado, si pudo reducir sus ventas o aumentar sus ventas. Se entiende que si un operador comete una práctica de este tipo para abarcar más posición en el mercado, para tener más ventas en definitiva, pues va a tener un reflejo en sus ventas, ¿no? Entonces, si le pedimos el nivel de ventas, pues va a verse que efectivamente desde que comete esa práctica desleal, pues tiene mayor ventas, ha adquirido mayor posición en ese mercado determinado. Pueden ser una de las razones las prácticas desleales. También consideremos y partamos de la buena fe de que existe eficiencia en el mercado y que los mismos operadores son buenos, ¿no? Es decir, adquieren mayor participación por la calidad y precio también de sus productos, es decir, por competir lealmente. Pero si hay estos indicios de práctica desleal, pues también se mide la situación en el mercado concreto. ¿Qué también se dijo? Ya para concluir, si el consumidor no tiene como variable relevante la marca, porque ahí se aludió mucho a que la marca era relevante para que el consumidor adquiera ese producto, las presuntas prácticas desleales no podrían haber alterado su bienestar, pues sobre todo la relevancia por la cual nosotros pudimos analizar, existía importancia, existía mayor, podríamos decir, criterio de apreciación del consumidor respecto de ese producto, era el precio, más allá de la marca, ¿sí? Incluso para estas mediciones se hacen encuestas a los consumidores, ¿sí? Usted prefiere el producto de tal color o tal otro, se deja llevar por el color, por la marca, por la imagen, o qué le gusta más, el precio. Eso varía según el producto, según cada caso, según los consumidores, como les he dicho, y según la región, el lugar específico de donde están esos consumidores. Por ello, se dijo, las presuntas prácticas desleales no pueden alterar, afectar ni real ni potencialmente al mercado, ni al bienestar de los consumidores, constituyéndose únicamente una cuestión relativa a los derechos de propiedad intelectual entre pares. Es decir, se insistió, si existió o no una vulneración a la marca, eso es un tema de intereses particulares. Vemos que el tema de la marca no fue relevante para la decisión del consumidor, sino más bien el precio, y por las participaciones que existían en el mercado de este producto, la venta que tenía, la aceptación de los consumidores, no se vio que había una afectación real al interés general o a los derechos de los consumidores y usuarios, y por ende se devolvió el tema al IEPI. Bueno, hasta aquí espero haber sido algo claro en mi exposición. Espero les sirva estos criterios también. Quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades de esta casa de estudios, de esta reconocida Universidad Central del Ecuador, también a los organizadores del evento, y no quiero dejar pasar el momento de las preguntas, si tienen ustedes alguna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su exposición. Sí fue bastante clara, pero hay algunas cosas con las que todavía no entiendo muy bien. Sabiendo que el interés general es un concepto jurídico indeterminado, usted habló de un mínimo que se considera que afecta al mercado. ¿Dónde está este rango, este mínimo? ¿Qué directrices ustedes están utilizando? Aparte de eso, usted mencionó también que también estas directrices dependerán de las personas que estén en la Secretaría de Control del Poder de Mercado. ¿Esto no afecta hasta cierto punto la seguridad jurídica, que es un bien jurídico tutelable también? Bueno, gracias. Sí, interesante la pregunta, pero no hablé de un mínimo como tal, sino que existe desde la Constitución de la República, ¿no es cierto?, la visión de proteger el bienestar común, el bienestar general. Incluso la Constitución ya habla de los derechos de los consumidores y usuarios. Entonces esos podrían ser los mínimos legales que se establecen, es decir, las disposiciones positivas ecuatorianas, más allá de todos los artículos que hemos visto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, del reglamento, como mínimos legales que existen, donde nos obligan a cualquier autoridad o a cualquier ciudadano en general de exigir ese respeto del bienestar general. En el contexto de la competencia, podríamos decir, del mercado, pues de existir que haya un respeto al interés general, al bienestar de los consumidores y usuarios. ¿Cuáles son los parámetros para medir si en un caso específico existe o no esa protección? Pues no los hay. Y eso debemos ser honestos. Nos basamos en doctrina, vemos jurisprudencia comparada, pero en definitiva lo que nos alienta es tomar ese principio general, sobre todo contraponiéndolo a la visión antigua de que se buscaba simplemente proteger a los competidores, ¿sí? Si existe una afectación al competidor, pues era lo esencial. Ahora debemos ver si existe sobre todo una afectación al interés general. No es que se deja de lado a los derechos de los particulares. Si existe un interés particular que está siendo afectado, pues existen las otras vías, el IEPI en materia de propiedad intelectual, jueces ordinarios en cualquier otra materia, o defensa de los consumidores, ¿sí?
La realidad que digo, más lo digo a título personal, de que las instituciones responden a personas, y eso en cualquier índole. Incluso entiendo, pues las empresas, en un momento dado, si hay cambios de administración, pues se toman nuevas directrices, nuevas líneas, ¿sí? Incluso los estudios jurídicos conocidos, pues si hay cambio de autoridades en los estudios, pues habrá otra forma de defender los intereses de los clientes. Eso no transgrede la seguridad jurídica. En una actividad tan delicada como la superintendencia, sin duda es mejor tener criterios claros, criterios sanos. En esta materia no es posible, porque en ningún país del mundo, más bien sería bueno ver si existe eso, y eso más para alimentar el debate sobre cuáles son los criterios exhaustivos, específicos que se deben tomar en cuenta, o más bien es algo que está abierto al debate. Y el debate es lo que enriquece. La superintendencia hace sus esfuerzos por tener las reglas más claras que sean posibles, pero dentro de esta realidad también que existe, de que no pueda determinarse con requisitos específicos de cómo medir la afectación al interés general, pues más bien lo vamos haciendo caso por caso, ¿sí? Otro tema también que me preocupó bastante fue que se vio una relación entre el abuso de poder de mercado y la competencia desleal. ¿No son dos conductos completamente diferentes? Sí existen ciertas relaciones en materia de, sobre todo podríamos decir, de las prácticas desleales. Eso nos ha pasado, tranquilas. Existe relación, sin duda, entre prácticas desleales, propiedad intelectual y otras materias de competencia. No podemos decir que son materias totalmente ajenas, diferentes, porque bueno, en el Ecuador incluso están dentro de un mismo cuerpo normativo. Responden a visiones distintas o a, sobre todo, operaciones distintas que los actuantes del mercado pues realizan en el mercado como tal, y provoca que se abran o no este tipo de posibilidades o investigaciones en concreto. Sí son materias diferentes, pero no obstante pueden darse casos sin duda en que existan pues, abusos de posiciones dominantes, por ejemplo, y también cometimiento de prácticas desleales. Es decir, no son temas diferentes, ¿no? que corresponden a canales totalmente paralelos, que se da el uno no se da el otro. Pueden existir ese tipo de intersecciones, e incluso la propiedad intelectual puede estar en temas de abuso, ¿no es cierto? Que a través de una patente pues se quiera cometer también ciertos tipos de prácticas anticompetitivas, de acuerdos o prácticas restrictivas, de acuerdos colusorios o licitación de compras públicas. Todas esas cosas hemos visto, ¿sí? Entonces son temas interconectados. Como ustedes bien conocerán, la superintendencia tiene divididas así sus funciones al interior de la misma. Existen las intendencias que llevan a cabo las investigaciones en cada una de las áreas, pero se han dado casos que un mismo expediente, una misma denuncia, pues responde a temas de presunto de abuso de poder de mercado y presunta violación o cometimiento de prácticas desleales, y le hemos dividido en dos, ¿no? Para llevar los temas diferentes, pero son de casos y de situaciones fácticas similares, ¿sí? Si no hay más preguntas, no sé si alguien más tiene una pregunta. Siga, doctor. No es tan simple como se ve, y lo conocen mejor que nadie. Tienes cuatro bienes jurídicos tutelables en el artículo 26, la eficiencia económica, el bienestar general, tres, o los derechos de los consumidores. Yo creo que puedes resolver un caso de tres formas diferentes, porque tienes tres bienes jurídicos tutelables diferentes. Me preocupa, más allá de una pregunta, me preocupa que en las motivaciones o en los casos ya resueltos se utilice mucho uno de esos bienes jurídicos tutelables, que es el bienestar general. Está bien, no es ilegal, es completamente legal. Sin embargo, en los casos que nos mostraste, no vi el tema de la eficiencia económica o el derecho de los consumidores. Entonces, me entra una inquietud. ¿Pudiese existir un caso donde la práctica desleal afecta la eficiencia económica, más no el bienestar general, o no tiene esa repercusión general, y según el 26 debería ser de competencia, atribución a la superintendencia, a la intendencia de competencia desleal, más allá que no tenga ese efecto o esa repercusión en el bienestar general, porque se utiliza el o en el artículo 26? O pudiera ser también el caso de una práctica donde ambos operadores son bastante marginales en términos de share de mercado, pero que efectivamente se vulnere un acto de engaño a un consumidor o pocos consumidores. También tendría, por el artículo 26, competencia la
superintendencia para conocer. ¿Y por qué? Porque tiene 3 bienes jurídicos tutelables. Sin embargo, yo hago una reflexión y decir que tomar la línea del bienestar general, que es un concepto, como tú lo has dicho, ambiguo, un concepto jurídico indeterminado, que depende también incluso de la doctrina que se tome, ser la línea de la evolución del paleoliberal, del profesional al social, pero tampoco se derogaron el paleoliberal ni el profesional. También se vigila el tema concurrencial, que iría de la mano con la eficiencia económica. En ese sentido, ¿cómo trabajar un tema? Porque incluso el ejemplo que yo le puse al doctor representante del EPI fue interesante, porque él tiene una posición, yo tengo una posición, y coincidentemente, doctor, usted tiene otra posición. Indiscutiblemente el doctor dijo, eso va a la superintendencia. En tu posición dices, yo creo que va al IEPI, porque no tiene el efecto general, y en el medio estamos los particulares diciendo, ¿a dónde presento la demanda? Ahí está, gracias, doctor. Bueno, no sé si se vio esa disyuntiva o tú la viste así, porque más bien no estamos examinando un caso concreto. Yo le decía más al doctor, pues aquí estamos debatiendo ya casos puntuales. El tema más bien general, de manera académica, que queremos plantear aquí es que sí, que no existe una visión por disposición legal que te diga cuáles son los criterios que se usan para medir o no esa afectación al interés general. La pregunta suya fue, ¿qué es el interés general? Pues claro, cada uno podrá examinar según estos criterios, según los criterios que se vayan planteando en el caso concreto, según la realidad de los operadores, de los consumidores, del caso determinado que se esté examinando, si existe o no esa afectación. Entonces no hay una visión unánime. Sin duda hay todavía la protección a los intereses particulares. Los intereses particulares no es que se han dejado de lado. Esa visión antigua se la mantiene, pero no es facultad de la autoridad de competencia el tutelar ese tipo de derechos, de intereses particulares. Para eso está la autoridad en materia de propiedad intelectual, que tutela más bien ahí el bien jurídico es la marca, la patente o el derecho de propiedad intelectual que es atribuible a una persona específica, ¿sí? Cuando ese derecho entra en conflicto o puede afectar al interés general, midiendo el mercado, midiendo las opciones de los consumidores, usuarios en ese mercado determinado, midiendo otro tipo de variables, como decíamos, los medios utilizados, el tipo de producto que se trate. Si es una patente de un fármaco sumamente esencial para la vida de las personas, pues no va a ser lo mismo que una patente del Viagra, quizás, diría yo. Estoy dando mi opinión personal. Sin embargo, en todo caso, ese modelo se lo mantiene, se lo sigue protegiendo, y por otro lado también existe la visión de que se tutele, se proteja el interés general. ¿Cuáles son los parámetros de medición? Pues no hay, reitero, no hay una visión clara. No es que nos genere inseguridad jurídica, porque para eso está la autoridad, que justamente trabajando en conjunto con la visión que han tenido otras autoridades, por eso realizamos todo este tipo de seminarios, pues se puede llevar a tener alguna claridad a cuál va a ser la visión que se tenga, ¿sí? En los casos concretos. Mal se haría, y más bien en el foro que se analice si existe o no visiones específicas de autoridades de competencia donde se rigen ciertos, se analizan ciertos parámetros claros, puntuales, para medir la afectación o no al interés general. Y eso es lo que está haciendo la superintendencia. En los casos concretos que le han sido presentados, sea directamente ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pues ver cuál es la realidad del caso, si hay o no esa afectación al interés general, y quedarse o no con el caso. Lo que sí debe verse también es que la ley lo que prohíbe es las prácticas desleales que tengan como objeto o por efecto la distorsión a la eficiencia económica, etc. Y entonces no basta solo, y si bien son excluyentes de estos términos, ¿no? Como tú bien dices, son bienes jurídicos excluyentes, de lo marca una diferencia. Cualquiera de ellos deben ser tutelados y pueden estar en riesgo, pero lo que se debe ver es que esas prácticas que pues no deben afectar el bienestar general, la eficiencia económica, el derecho de los consumidores usuarios, pues tengan como objeto o por efecto la afectación como tal a ese mercado. El efecto es lo que también nos permite dar otro criterio de medición. Puede que haya existido la práctica desleal, una práctica de engaño, por poner un ejemplo, pero el efecto fue mínimo en el mercado. ¿Por qué? Porque viendo a los consumidores, vemos que
realmente ellos no tenían, hubieran mantenido su decisión de tener ese producto, ese servicio, más allá del engaño. Es decir, vemos que el consumidor se ve muy confiado de ese producto, más allá de que el operador económico le haya engañado. Entonces vemos que el efecto como tal de distorsión no se causó, se dio la práctica desleal, pero el efecto no. Entonces hay casos muy concretos y debemos medir también estas otras dos variables, que tengan como objeto por efecto causar estas distorsiones en el mercado. Y si el efecto, ya viviendo en particular, ya en caso concreto, que los consumidores no se vieron afectados, para proteger ese interés, ese bien jurídico de los consumidores, pues podríamos ir al otro, ¿sí? A la distorsión general del mercado, a la eficiencia económica, y todo eso se verá en cada caso. No podemos fijar aquí directrices, ¿no? Y decir que estas son las reglas máximas. Más bien, yo creo que eso daría mayor inseguridad jurídica, porque diría solo es esto, y si se sale de eso la práctica anticompetitiva del operador, pues ya se salvó, porque simplemente la autoridad en ese momento fijó criterios que no eran los conducentes. Es mejor tener una apertura para, según cada caso, poder decidir lo que corresponda. Confiar sin duda en las autoridades. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues entiendo, paso la palabra para dar cierre y agradezco de nuevo su presencia.